Mateo capítulo 2, continuamos con la serie sobre rompiendo maldiciones y en esta mañana traemos un mensaje muy importante que vamos a titular La familia de Herodes. La familia de Herodes, para continuar con la última conferencia en relación a las autoridades, los gobiernos, el poder y las maldiciones que existen cuando los gobernantes no quieren hacer caso de que hay un Dios que gobierna sobre el reino de los hombres. Vamos a analizar en esta mañana los 4 Herodes, porque fueron 4 Herodes que existen en el Nuevo Testamento. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa y Herodes Agripa II. Vamos a ver de qué forma estos 4 gobernantes que subieron a un puesto gubernamental de poder, de prestigio y de dinero, echaron a perder todo lo que Dios les había ofrecido como una oportunidad, porque ahí sentados en el poder se envanecieron. Dice Job 12, 24 y 25, que Dios hace errar como borrachos a los gobernantes, que los hace andar como si estuvieran ciegos en tinieblas. Dios quita el entendimiento y Dios puede hacer que un gobernante pierda la razón, cuando estas personas en el mundo entero no le quieren ni reconocen darle gloria a Dios. Una de las pruebas bíblicas en esta mañana acerca de qué forma las maldiciones alcanzan a tus hijos, tus nietos y tus bisnietos es la familia de Herodes. Toda la descendencia de Herodes, todos fueron políticos, todos tuvieron una posición inigualable de poder, pero a toda la familia, hermanos y todos, a todos los alcanzó la misma maldición en su puesto de poder. En Mateo 2, del 1 al 8, encontramos en primer lugar a Herodes el Grande. Y vamos a comenzar con él, porque con él se inicia el primer puesto político que ocupa a través de una sucesión de familias rebeldes en contra de Dios. Dice Mateo 2, del 1 al 8, que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Para que podamos comenzar a comprender en esta mañana la maldición sobre la familia política de Herodes, en primer lugar tenemos que aclarar que Herodes el Grande, que es el que se menciona, y el primer Herodes aquí en la Biblia, no fue judío 100%. Herodes el Grande era idumeo, lo cual era o significaba o es sinónimo de edomita. Estos edomitas o idumeos descendían de Esaú, la cual fue una generación bajo maldición, porque Esaú, la Biblia dice, odiaba y rechazó y despreció las cosas de Dios. En el Génesis capítulo 25, versículo 34, la Biblia dice respecto a Esaú, Génesis 25, 34,
Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vemos pues que a través de la línea de los edomitas, siempre todos los descendientes de Esaú, a través de las páginas del Antiguo Testamento, se constituyeron en enemigos de Dios y del pueblo de Dios. Los descendientes de Esaú odiaron a Dios. Los descendientes de Jacob amaron a Dios. Y siempre hubo guerra entre los descendientes de Esaú y entre los descendientes de Jacob. Herodes el Grande era mitad idumeo y mitad judío. Y dentro de la naturaleza de Herodes el Grande, por haber heredado la maldición de los idumeos y de Esaú, existía dentro de Herodes un hombre de doble ánimo, un hombre que nunca se decidía entre el bien y entre el mal. En el corazón de Herodes había guerra. A veces apoyaba a los buenos, a veces apoyaba a los malos. A veces le gustaba oír la palabra de Dios, pero era tan influenciable y era un hombre tan débil en sus convicciones espirituales que cualquier viento le hacía cambiar de opinión. Esta es la razón por la cual la Biblia nos exhorta constantemente a todas las personas que son de doble ánimo, a esos hombres débiles, esos hombres que una semana se portan de una manera, otra semana se portan de otra, viene la gente y los influye y cambian de opinión. La Biblia dice, hagan vuestra vocación firme, conságrense lo más pronto posible, porque va a aumentar la influencia en contra de nosotros. Y todos los cristianos que en su naturaleza todavía no se hayan decidido por ser santos en toda su manera de vivir y caminar en rectitud y en integridad delante de Dios, los va a alcanzar los vientos extraños de diferentes doctrinas. Herodes el Grande fue tratado directamente por Dios, y Dios, lo vamos a ver en esta mañana. No puede alguien decir, bueno, ¿qué culpa tuvo de haber heredado una maldición generacional? Vamos a demostrar con la Biblia de que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que te condenes. No importa que tu mamá haya sido lo peor, que tu papá haya sido lo peor, que vengas de una familia de brujos. Dios quiere que tú te arrepientas y tú rompas esa maldición en esta mañana entregándole tu vida a Jesucristo. Dios quiere constantemente y Él habla. Generación tras generación, le habló a tus abuelos y no entendieron, le habló a tus padres y no entendieron. Ahora en esta mañana te habla a ti, para que tus hijos ya no sigan heredando las maldiciones que a ti te alcanzaron o que a mí me alcanzaron. Para que podamos romper a tiempo estas maldiciones a través de nuestra fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Vemos pues de qué manera Dios siempre trata a la gente de la misma forma. Dios siempre le manda a todas las personas en esta vida una oportunidad, tal vez 2, tal vez 3 o 4 oportunidades, porque Dios, dice Ezequiel 18:32, no quiere la muerte de los malos. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere salvar a Fidel Castro, a Saddam Hussein, a nuestro presidente, al presidente de Estados Unidos. Él tal vez intentó con Hitler, intentó con todos los peores hombres que existen, y algún día en el juicio delante de Dios, Él les va a demostrar y va a llamar a los testigos que usó para hablarles de su palabra y demostrarles que si los manda a una condenación eterna es porque ellos, al igual que Esaú, le despreciaron y le dijeron lo que dice el Salmo 2, rompamos de nosotros sus cuerdas, echemos de nosotros sus ligaduras. Así es el mundo. No queremos saber nada de ti, no queremos tus mandamientos, no queremos saber qué dice la Biblia, déjanos vivir a nosotros en paz. Dios dice en la Biblia que deja a los hombres que hagan lo que ellos quieran, pero algún día la Biblia dice, tus pecados te tienen que alcanzar. ¿Cómo trató Dios con Herodes? En este caso le manda a unos hombres sabios, que se tradujo en el original griego magos. No tenían nada de mago, no eran hechiceros, no eran brujos, eran hombres sabios
que estudiaban no astrología, sino la astronomía. No confundas la magnesia con la gimnasia. Una cosa es ser astrólogo y otra cosa es ser astrónomo. Dios condena severamente la astrología. La Biblia ataca y condena que el hombre invente o crea que hay una relación entre nuestra conducta y personalidad y el movimiento y la conjugación de las Pléyades y de todas las diferentes organizaciones en el espacio. La Biblia dice que la astronomía estudia científicamente a los astros, pero la astrología es una ciencia, pseudociencia, que pertenece a las ciencias ocultas. Cualquiera de ustedes que traiga un signo del zodíaco o en su medalla, o que crea que Virgo no se lleva con Géminis y Leo no se puede casar con Escorpión y consulte el horóscopo, está bajo espíritus engañadores. Dios le manda a Herodes a estos hombres y Herodes va con los escribas inmediatamente. Fíjense ustedes la mente de Herodes. Vienen los hombres y le dicen en el versículo, regresamos a Mateo 2, les pregunta dónde había de nacer el Cristo en el versículo 4. Los escribas le contestan a Herodes que está escrito en la Biblia por el profeta Miqueas capítulo 5, y se cita aquí en el versículo 6, Miqueas 5:2, que iba a nacer en Belén de la tierra de Judá. Y cuando Herodes es confrontado con la verdad de las Sagradas Escrituras, vemos que además estos hombres sabios, que no eran judíos, ni idumeos, ni edomitas como el rey Herodes, vinieron del oriente dirigidos sobrenaturalmente por una estrella que ya había sido profetizada cientos de años antes de que naciera Jesucristo. ¿En dónde se encuentra la profecía en la Biblia de que una estrella aparecería y guiaría a estos hombres a Belén? En el libro de los Números, capítulo 24, versículos 17 y 18. Y habla Balaam y dice en Números 24, 17 y 18, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Vemos pues que Dios estaba usando a los reyes magos o sabios o astrónomos para tocar la puerta del corazón de Herodes. Cuando los escribas revisaron y buscaron la orden de Herodes y le dijeron que estaba escrito en la Biblia de que iban a ser en Belén, esto debió haber causado en Herodes que creyera al ver la confirmación de una profecía cumplida. Pero Herodes, en lugar de creer a los profetas de Dios, en lugar de creer lo que la Biblia dice y ante sus ojos cumpliéndose, en lugar de inquirir, investigar y decirles, quiero saber más de la Biblia, Herodes, dice la narración, endureció su corazón. ¿Cuántos de ustedes, amigos y amigas que nos visitan, han visto en estos últimos meses, a la luz de la Biblia, ver cumplidas las profecías del mercado común europeo, en la caída de Estados Unidos económica, en los temblores en el Japón, las pestes, las hambres, todo lo que hace 2000 años y 3000 años la Biblia con detalles profetizó que servirían como la antesala y el preámbulo de la venida del Señor Jesucristo? ¿Y cuántos de ustedes siguen endurecidos en contra de Dios? Cada vez que se lee la palabra de Dios, esta trae luz al alma, pero el ser humano tiene que responder. El Señor Jesucristo, en el capítulo 3 de San Juan, versículos del 19 al 21, dijo lo siguiente: esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. ¿En qué está basado el juicio de Dios? Lo acaba de decir Cristo. Esta es la condenación. Esta es la razón, dice Dios en esta mañana, por la cual te tengo que juzgar, porque te enseñé la luz, te enseñé la verdad, te mostré el camino, te dije, no quiero que sigas en tinieblas, hijo mío, salte de ese pozo de desesperación, salte de ese pecado, hija mía, ya no vivas en adulterio, ya no te vayas con ese hombre casado, ya no tengas ese amante, ya no vivas en la pornografía, y si no tienes fuerza para cambiar, yo te la doy con el Espíritu Santo, pero tú no quisiste. Porque amaste más la pornografía, amaste más tu amante, amaste más el fraude, amaste más el robo, amaste más tu poder, tu egolatría, tu poder, todo lo amaste más que lo que yo te brindaba. Entonces dice Dios, ¿qué me queda? Si yo no te juzgara, dice Dios, yo sería un Dios amoral, sería un Dios injusto, sería la personificación monstruosa de la inmoralidad, pero mi ley exige que la paga del pecado es la muerte. Y Dios quiere que entendamos que no somos animalitos, que tenemos un propósito en esta vida, que la vida tiene propósito y sentido solo con Él. Pero si tú rechazas lo que Dios te ofrece, Dios no tiene nada más que juzgarte y condenarte eternamente. Y tú te autodestruyes, porque es una locura rechazar el perdón de pecados y la vida eterna. Herodes rechazó la luz. Herodes rechazó la palabra de Dios. Herodes rechazó la señal milagrosa. Un milagro. Llegaron los magos y dijeron, fuimos guiados milagrosamente. ¿Por qué Herodes no creyó por lo menos el milagro con que estos hombres llegaron ahí a su trono? Pero él tenía, Herodes, varias generaciones ya de maldiciones heredadas. Y cuando Herodes el Grande tuvo la oportunidad, la desperdició miserablemente. Entonces Herodes, endurecido en su corazón, se volvió en contra de Dios y cometió un crimen aún mucho más horrendo. Masacró y asesinó a todos los niños menores de edad. Dice el versículo 16 de Mateo capítulo 2, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. En Jeremías 5:29, Dios dice, no castigaré esto, dice Jehová. No castigaré la forma como vives, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿No se vengará Dios de todos los que pueden en esta vida eludir la cárcel? ¿No se vengará Dios de todas aquellas gentes que han explotado a sus trabajadores, que han masacrado inocentes, que han burlado, que han robado, que han cometido fraude? ¿No se vengará Dios de esto? Entonces no habría un Dios, no habría un tribunal cósmico de justicia, no habría una corte de justicia universal, no tendríamos más que ser dignos de lástima y viviríamos la ley de la selva, la ley de la sobrevivencia, matar al más débil y tratar de sobrevivir los fuertes en contra de los débiles. Pero la Biblia dice que Dios ha establecido un día en el que tiene que juzgar y vengarse de todas esas personas que se quisieron en vida burlar de Él. Dios en su tiempo lo hará. Después de Herodes el Grande, le siguió Herodes Antipas, hijo de Herodes, el que acabamos de en este momento estudiar. Todos los hijos de Herodes, a través de su segundo hijo Herodes Antipas, heredaron las maldiciones generacionales porque su papá no se convirtió por causa de que Dice Éxodo
capítulo 34, versículo 7, Dios guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, de ninguna manera, es una imposibilidad, tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Herodes Antipas, por descender directamente de su padre Herodes el Grande, tampoco pudo él enfrentar su vida para poder romper la maldición. Herodes Antipas tenía una debilidad aparte de su padre. Herodes el Grande tenía una debilidad. Herodes el Grande amaba demasiado el poder. No podía soportar que nadie reinara más que él. Estaba acostumbrado a dar órdenes, a ver, échame en bola los zapatos, sírvame comer, el café, esto, mis guaruras. No podía prescindir del poder. Era un hombre que el poder lo enfermó. Herodes Antipas heredó otro pecado además del poder. Heredó el pecado de la inmoralidad. Herodes Antipas era un hombre sexualmente perverso. Era un hombre sexualmente degenerado. Era un hombre que cada semana iba a Videocentro y rentaba videos pornográficos. Le llegaba y estaba suscrito al Playboy. Era un hombre que no podía ir a un restaurante sin voltear a ver a las meseras. No podía ir a la iglesia sin voltear a ver a las mujeres bonitas. Era un hombre totalmente gobernado, dominado y desensibilizado de toda moral. Era un hombre degenerado sexualmente. En Herodes Antipas vemos que no importa la maldición que hayamos heredado o qué pecado se haya cometido, lo vuelvo a repetir, la sangre de Cristo rompe el vudú, hechicerías, brujerías, trabajos, maldiciones, enfermedades heredadas, enfermedades genéticas. En la sangre de Cristo hay poder. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 6, vemos la forma en la que Dios trata con el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas. Y dice Marcos capítulo 6, versículo del 14 al 19, la descripción de la vida de este hombre degenerado. Marcos 6, 14 al 19. Oyó el rey Herodes, no es Herodes el Grande. Aquí ya pasaron cerca de 30 años. Acuérdense que el rey Herodes manda matar el grande a los niños cuando Jesús iba a nacer, pero aquí ya han pasado 30 años y este Herodes es Herodes, el sucesor de Herodes el Grande o Herodes Antipas. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Vean ustedes que Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, ha heredado no solamente el hambre de poder de su padre, el afán desmedido de ser rico y la inmoralidad, lo vamos a ver a continuación, sino que él comienza a creer en la reencarnación. Comienza a hacerle caso a los astrólogos, a los brujos, a las personas, a lo mejor hasta su gurú tenía. Este hombre, le dice Juan el Bautista, es la reencarnación. O es otro hombre que ha vuelto a nacer, por eso actúa en él en estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y les había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Aquí encontramos que cuando Juan el Bautista se enfrenta a Herodes sabiendo que Herodes, estando casado, toma aparte a Herodías,
la esposa de su hermano, su cuñada, y comienza a tener relaciones, Juan el Bautista le dice, tú no puedes hacer esto. Esto lo condena Dios en la Biblia. Y esto se llama fornicación, se llama adulterio, se llama perversión y necesitas arrepentirte. Cuando Herodías, su cuñada, oyó que Juan el Bautista había acusado, porque tal vez esa noche se fueron a Tequesquitengo, y le dijo Herodes a su cuñadita, fíjate que vino un predicador de esos locos que salen en la televisión y me dijo que no podía andar contigo. Y Herodías seguro que le dijo, ¿verdad? Ahí en Tequesquitengo, en el Hotel Villavejar, ¿sabes qué, mi vida? No le hagas caso a esos hombres del centro cívico, están locos. Esos hombres solamente hablan de condenación y que no podemos hacer esto. En fin, Herodías convenció a Herodes Antipas de que podían continuar teniendo relaciones ilícitas. Herodías regresa del viaje con Herodes y manda meter al Bautista a la cárcel, porque tenía poder, ya que Herodes, demostramos, es un hombre débil, que no dice, aquí nada más meto a la cárcel yo, sino que las mujeres podían hacer con Herodes lo que quisieran, porque cualquier mujer desgarra y hace pedacitos a cualquier hombre débil sexualmente. Una mujer lista, una tigresa, la tigresa de Santa Julia, desgarra, hace pedazos, dice Salomón en Proverbios 2, en Proverbios 5, en Proverbios 7, que la mujer ajena enreda con sus labios al hombre simple y débil y lo engaña, lo seduce y dice, todos los que a ella se acercan a la muerte. Porque es una mujer que tiene la puntilla y en cuanto te conquista por su debilidad, te le encaja sin misericordia y sin piedad. Y cuando levantas la cara, ya no ves a esa mujer bella que te engañó y te hechizó, ves al mismo Satanás. Herodías mete a Juan el Bautista a la cárcel y es increíble que a pesar de lo que Herodes pensaba del Bautista, haya dejado que su amante meta a la cárcel al Bautista. Dice el versículo 20 de Marcos 6, porque Herodes temía a Juan, fíjense, él sabía que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Cuántos de ustedes, amigos que nos visitan en esta mañana, vienen, vamos al servicio, sí vamos, y algo en tu corazón te dice, me gusta oír la palabra de Dios? Y oye la palabra de Dios y te quedas perplejo y dices, caray, esto es verdad, es cierto, no hay la menor duda, y vas por ahí por la esquina, sí es cierto, y llegas a Chapultepec y se te olvidó. Porque allá está esperándote tu amante, allá está esperándote el pecado, y en lugar de que vayas meditando, pues voy a cortar para siempre, y si es verdad, si yo quiero ser feliz, no te convences, no te consagras, no haces una decisión, y sigues así bamboleando. Viene el viento para allá y para acá, para allá y para acá, y nunca haces firme tu vocación y elección, por lo cual el día que vengan las lluvias y las tentaciones, caerás entre los que caigas. Y como dice la Biblia, caen los grandes. Juan comienza a darse cuenta que aunque Herodes le gusta estar cerca de él y que Herodes sabe que es santo, Juan sabe que Herodes es un hombre débil. Juan le da testimonio a Herodes, le predica la palabra a Herodes, la luz trató de penetrar en el corazón de un hijo que traía una maldición de pecado, pero todo fue inútil. ¿Por qué fue inútil? Una noche estaba medio atrás con 2 que 3 chelas Herodes. Y hizo una fiesta en su casa del Pedregal. Y trajeron, ¿verdad?, artistas y bailarinas. Y Herodías, que era su amante, tenía una hija jovencísima, como de 18, 20 años, bellísima de cuerpo, bellísima de cara. Y cuando Herodías ve que Herodes está bien borracho, y saben ustedes que los hombres que son débiles sexualmente, los hombres con pasiones difíciles de controlar, con 2 copas basta para transformar su personalidad. Pues Herodes posiblemente traía 3 o 4 de Chivas Regal y se acerca a Herodías. Y entonces Herodes, ya así medio borracho, le pregunta a Herodías que le dé un regalo y le dice a Herodes, pídeme lo que quieras.
Pero a cambio Herodes quería esa noche tener relaciones con Salomé, la hija de su cuñada, para poder satisfacer sus instintos más bajos animales. Veamos la narración en el versículo 21 al 23. Venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, lógico. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, mijita linda, mi chinchilín, y yo te lo daré. Lo que quieras. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino, pero vete conmigo a Tequesquitengo. Saliendo ella, dijo a su madre, observen la relación perversa de muchas hijas con sus madres y madres con sus hijas, que llegan al grado de hacer esto, y esta historia continúa repitiéndose. La hija le dice a su madre: ¿qué pediré? Ella le dice: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, de sus compadres y sus amigotes, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Hermanos, en Jesucristo la respuesta de Herodes era obvia. Ya traía una generación de maldiciones. No se quiso arrepentir. Dios le envió a Juan el Bautista y le dijo: arrepiéntete, vives en pecado. No quiso. Siguió tomando, siguió en adulterio, siguió en fornicación, siguió viendo pornografía. Y en el momento en que él creyó que podía hacer su libertad, fue el día de su condenación por todos los siglos. Este hombre, cuando fue traído, este mismo hombre, más tarde, cuando fue traído enfrente de Jesús, y cuando le tuvo Jesús enfrente, escuchen esto, hermanos en Jesús, amigos que nos visitan, cuando este mismo Herodes, ya que mató al Bautista, le trajeron a Jesús para condenarle, porque es Herodes Antipas el que está aquí, en ese momento Jesús es la única vez que no respondió. Veamos el pasaje en el libro de Lucas, capítulo 23. Retrocedan un libro adelante, adelante un libro, después de Marcos sigue Lucas 23, versículo del 6 al 12. Y veamos a este Herodes de qué forma ya está condenado en vida de acuerdo a la Biblia. Dice Lucas 23, del 6 al 2. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Están hablando de Cristo, desde luego. Y al saber de que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, fíjense otra vez este hombre, es increíble, se alegró mucho. Miren nada más, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. La Biblia dice: cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación, según de Corintios 6, del 1 al 2. En Hebreos 3 dice: por lo cual, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Porque, damas y caballeros que nos visitan en esta mañana, no es cuando tú quieras, no es cuando pienses, cuando acabe este negocio, cuando se vaya mi novia, cuando se vaya mi amante, es cuando Dios te dice: hoy quiero que te arrepientas ahorita mismo. Porque la próxima vez que tú pienses
que tienes oportunidad, te vas a encontrar igual que Herodes Antipas. Le vas a decir, Señor, y no se va a oír respuesta del cielo. Vas a preguntar y no vas a entender. Vas a ir a los desayunos y ya estás endurecido. ¿Por qué? Dice Proverbios 1, el 24 al 30, por cuanto desechaste mi consejo, mi reprensión no quisiste. Serás hastiado de tus consejos, el desvío de los ignorantes los matará, mas el que me oyere habitará confiadamente, sin temor del mal. Qué solemne y qué importante es la palabra de Dios. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Este hombre fue condenado eternamente, la segunda generación de Herodes, que echaba a perder todas las bendiciones de Dios. Número 3, Herodes Agripa I. Hechos capítulo 12. Vamos con el tercer angelito. El nieto de Herodes el Grande. Hechos 12, del 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, aquí se trata de Herodes Agripa. Los que quieran en su Biblia ponerle Agripa sería mucho mejor para que comiencen a hacer diferencia en los 4 Herodes que menciona el Nuevo Testamento. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Vean ustedes que ya el nieto, el papá, estuvo cerca del nacimiento del Mesías. El hijo le gustaba, por lo menos le gustaba ir a los desayunos. Pero el nieto, ya de una forma descarada, les declara la guerra abiertamente a todos los seguidores de Jesucristo. El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, vean la misma frase. ¿Por qué Herodes Antipas le cortó la cabeza a Juan el Bautista? Por agradar a los hombres. Por darle gusto a sus amigos. Por ir con la borregada y porque le aplaudieron y qué bonito, y por no tener convicciones firmes de ir en contra del pecado. Y el nieto hace lo mismo. La Biblia dice, amigo, que tus hijos y tus nietos van a repetir tus pecados más aumentados todavía. Por querer agradar a los judíos, comenzó a matar cristianos. Háganme el favor. Procedió entonces también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, día y noche, oración a Dios por él. Aquí tenemos pues al tercer Herodes persiguiendo, matando, masacrando y encarcelando a los seguidores de Jesucristo. Después de que pone Herodes Agripa primero en la cárcel a Pedro y que le agrada a los judíos, la Biblia nos revela con esta particularidad de que este Herodes era un hombre igual que su abuelo, demasiado interesado en la política. Escuchen bien, no le importaba nada, ni su país, ni su partido, ni nada. Solamente le agradaba su egolatría y su popularidad. No le importaba nada más que su ego. ¿Cómo saldría él bien librado? No le importaba nada más alrededor. ¿Cómo trató Dios a este tercer Herodes y cómo le dio Dios otra oportunidad? Versículos del 5 al 11 y el versículo 19. Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Herodes más tarde es confrontado con el milagro, lo vamos a ver. Herodes llega a la cárcel, le avisan, hubo fuga de presos. Cuando Herodes llega a la cárcel, se da cuenta que no hay cadenas violadas, rejas rotas, guardias heridos, y que la libertad de este hombre de Dios había sido milagrosa y sobrenatural. ¿Qué cosa pasó con este Herodes y cómo acabó? Dice el versículo 20 al 23. Herodes enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron, estamos en Hechos 12, versículos del 20 al 23. Ellos vinieron de acuerdo con él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Así murió el tercer Herodes, Herodes Agripa, y la Biblia es más específica: no le dio la gloria al único que merece la gloria, la honra y el honor. Dios no comparte su gloria con nadie, y si los gobernantes en México y en el mundo entero no reconocen al que está sentado en el trono y que Él los pone y Él los quita, entonces caerá el juicio de Dios sobre nosotros. Es increíble el contraste en el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cuántas veces has podido estar enfrente de un gobernante, de un presidente, de un diputado, de un gobernador o del mismo presidente de la República? Es muy fácil decirle: mira amigo, mira compadre, solo vas a estar aquí 6 años, solo vas a durar 2 años, solo vas a durar 5 años, todo se acaba. No hay un jefe de la policía que dure 50 años, no hay un presidente que dure 10 años, el poder se acaba. Todo hombre es como la hierba, y la flor del hombre es como la flor de la hierba, que amanece y tiene su cúspide y su crepúsculo, pero en la tarde tiene que secarse, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y es el mensaje que tenemos a México, y es el mensaje que tenemos para el mundo: vuélvanse a Dios, nada dura, nada es constante. Hoy te alaban y te dicen: hosana el que viene en el nombre, ahora es tu compadre porque eres gobernador, pero salte a gobernador y no vas a encontrar un amigo. Esta es la naturaleza caída humana. El hombre no tiene amigos más que por conveniencia. Y nuestros gobernantes deberían hacer caso de eso, que es vano, superfluo, vacío, totalmente carente de sentido y significado, el poder y la política, si no se tiene a Dios en el corazón. Y en cuarto lugar, Herodes Agripa II, en Hechos capítulo 25, la última generación de los Herodes, porque aquí se acaban todos los Herodes para siempre. En Hechos 25 encontramos la última generación de los Herodes, Herodes Agripa II. Y este Herodes, bisnieto de Herodes el Grande, y bisnieto de Saúl, ya de los últimos, aquí acabó la descendencia de Saúl. Aquí acabó la descendencia de Saúl, pero sorpréndanse. En 1995 hay un hombre gobernante que es el que desciende directamente de Lot, de los moabitas y edomitas. ¿Se acuerdan ustedes que en Génesis 19 Lot se acuesta con sus 2 hijas y tiene con las dos hijos? Y esos descendientes amonitas y edomitas
se constituyen en enemigos de Israel. ¿Y cuál era la particularidad y cuál era el pecado de Lot? Hombre débil, hombre de doble ánimo. Lot tipifica y personifica a los cristianos que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. En el sábado en la noche, en la disco, el domingo en la mañana, Hosana, Hosana. Hacen algo y cambian, hacen algo y cambian, y su amante, y ay, me duele mucho, y otra vez, y lo mismo, y están siempre así, son hijos de Lot. Pero étnicamente, el rey Hussein de Jordania, 1995, es el último descendiente de Lot. Y ahora que hubo la guerra del Golfo Pérsico, vemos nosotros de qué forma el rey Hussein de Jordania, y la Biblia dice en Daniel 11:40 en adelante que cuando el anticristo persiga a Israel, el único país árabe que va a apoyar al anticristo es Jordania. Los descendientes de Edom y Moab es el único país que el anticristo no va a tocar. No es coincidencia, hermanos, no es coincidencia. Es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha heredado las maldiciones y este hombre que está en el poder ahorita tampoco se ha arrepentido. Es un hombre débil de carácter. Es un hombre que si va a la corriente para allá va, y si va para acá, va para acá. No es un hombre que siga un ritmo, una fijación directa, honesta, íntegra en su gobierno. Es un hombre que hace lo que le conviene y lo que la masa de gente le influencia a hacer. Pero aquí acaba la generación de Esaú, de los idumeos o de los edomitas, con el rey Agripa II. Hechos 25, del 10 al 13. Pablo está ante el tribunal del César, estoy, dice Pablo, donde debo ser juzgado. Está apelando a ir a Roma. A los judíos, dice Pablo, no les he hecho ningún agravio, porque tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, a nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, que era el gobernador, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Versículo 21 al 27. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, que era el César, mandé que le custodiasen hasta que lo enviara yo a César. Entonces Agripa, aquí tenemos a Herodes, Agripa es el segundo, el anterior era Agripa primero, este es Agripa segundo, dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre, y él le dijo: mañana lo oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa, que es Herodes Agripa, dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo, dice Pablo, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor?
Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos y hermanas en Jesucristo, Herodes Agripa II, la última generación de Herodes, oyó todo el Evangelio de Jesús. Dios no quiere la muerte del impío. A cada generación de Herodes Dios le habló: arrepiéntete. El abuelo no, el padre no, el hijo no, el nieto no. Entonces, por lo tanto, toda esta generación fue consumida por la maldición. Ninguno quiso saber nada de Dios, ninguno quiso ocuparse en las cosas de Dios. Y finalmente, versículo 27 y 28, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le ofrece al rey Herodes Agripa II la salvación. Escuchen lo que le dice el más grande guerrero de Dios. Dios mandó a su más grande guerrero para salvar la última maldición de los Herodes, y el más grande guerrero de Dios le dice en el versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Aquí encontramos que al último Herodes, vean ustedes, le faltó así le faltó. ¿Y cuántos de ustedes en este domingo llegan aquí y dicen: por poquito me convierto? Casi me convencen, pero no te convertiste ni te convenciste. ¿Cuántos de ustedes están ya derramando lágrimas? ¿Cuántos de ustedes saben que estas palabras son fieles y verdaderas? Pero ¿sabes una cosa? Que con 1 milímetro que te falte, te condenas por toda la eternidad. Por poquito se salvan. El ladrón que estaba junto a la cruz, le faltó menos que Herodes. Tan cerca de Cristo, oyendo las palabras del Mesías, teniéndolo junto a Él, viendo su misericordia, viendo su santidad, viendo su justicia, viendo su amor al decir: Padre, perdónalos, y aún le dice: si tú eres el Cristo, sálvate y sálvame. ¡Qué endurecimiento, qué dureza, qué locura, qué tragedia de la humanidad que quiere vivir mejor, escogiendo el pecado, que la gracia, el regalo de Dios en Cristo Jesús! No hay un solo Herodes, ni hay nadie desde el tiempo de Cristo que le haya puesto a su hijo en el bautizo Herodes. Nadie ha bautizado a ningún niño, ni le han puesto ni Judas ni Herodes, porque la maldición consumió la familia de Herodes, y desde entonces el nombre de Herodes es un nombre que siempre crea horror, rechazo y tragedia. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana hoy es la última vez que Dios les habla a su corazón? ¿Cuántos de ustedes están casados con una mujer cristiana que les ha hablado y les ha hablado y les ha hablado y te has endurecido y sigues y sigues y sigues, y dice Dios en ese día: se acabó? Saliendo tal vez pase algo, un accidente o algo te pase, pero se acabó. Hoy fue el último día. Y dice Dios, cuando oigas su voz: no te endurezcas. Ya, detente. Vuélvete a Dios hoy. Hoy que oyes su voz, hoy que Él te llama, hoy que Él te ama, hoy que sabes que la sangre de Cristo tiene poder, ven a Dios, vengan a la cruz con todo su corazón. Inclinemos nuestra cabeza. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es fiel. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad,
la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera puede tener por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Vuélvanse a mí, dice el Señor, no quiero la muerte del impío, dice Jehová el Señor, conviértanse pues y vivirán. Ama la vida, ¿por qué has de amar la muerte? Yo soy Jesús y he dado testimonio a las iglesias de mi poder. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar y pagarles a todos los hombres conforme a sus obras. ¿Qué tengo que hacer en esta mañana?, me preguntarás, para romper las maldiciones de tu familia. Tal vez tus abuelos fueron malvados, tú no lo sabes, o tus bisabuelos. Dios sí lo sabe. Y en esta mañana Él te pide que creas en Jesucristo, que le entregues tu vida con todas tus fuerzas de tu alma y de tu corazón y de tu mente, y creas en Él como el Mesías, el Salvador del mundo, y le abras tu corazón y le recibas por la fe en tu vida. En esta mañana todos ustedes que han recibido esta palabra, que es palabra fiel y verdadera, que es palabra de Dios, no endurezcan su corazón. Te ruego por las misericordias de Dios que vengas a Jesucristo antes que sea, tal vez, demasiado tarde. Si tú quieres esta mañana entregarle a Jesucristo tu vida y acabar ya con esas generaciones y maldiciones que te rodean, ahí en tu lugar dile estas palabras: mi Señor y mi Dios, creo en esta mañana en tu santo Hijo Jesús, que Él pagó con su sangre en esa cruz por todos mis pecados, para romper mis maldiciones que había heredado. Señor Jesucristo, en esta mañana te abro mi corazón para que entres a mi vida. Te recibo como Señor y Salvador. En esta mañana cancelo en el nombre y por la sangre de Jesús todo vínculo de maldición que haya heredado de mis padres, de mis abuelos o de mis bisabuelos. Y ahora, Señor, confieso con mi boca que mis hijos y mis nietos y bisnietos te conocerán, porque tu palabra dice: la generación de los justos será bendita. Ahora mi generación te servirá, Señor, porque nos volvemos de los ídolos, nos volvemos de Satanás y del engaño a la luz y al poder de Jesucristo. Y Señor Jesús, te serviré como mi Señor, y mis hijos, te prometo, que conocerán tus caminos mientras yo esté vivo. Para tu gloria, Señor, porque siempre te daremos la gloria. Y si algún día llego a ser presidente de la República, o gobernante, o algún puesto de importancia, Señor, te daré la gloria. Te daré a ti la gloria, Señor, porque quiero ser bendición a mi patria, bendición a mi familia, bendición a mis amistades. Y solo lo puedo ser dándote siempre la gloria a ti, porque tú la mereces, porque tú eres digno, porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén.